No. ¿Por qué razón no crees? Yo es que soy budista. Pero Ángel, pero tú no pierdes el tiempo. Estoy buscándote para hacer la entrevista. Hombre, Benjamín, ¿qué pasa? Lo siento, chicos, es que había quedado, ¿eh? Cuidaros muchísimo. Un placer. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué pasa, Benjamín? Pues sí, veo un universitario que no tiene a Dios y me lanzo. ¿Qué tal? Bueno, toma esta silla, vente conmigo, vamos a charlar un poco. Vamos, Benjamín, tenía ganas de verte. Sí. Bueno, ¿qué te parece Murcia? Pues la verdad que increíble, sobre todo el clima. Vengo del norte y date cuenta el frío que hace allí y esto es el paraíso. Sí, pues, sí, el calor. Aquí tenemos una estación, dicen, verano y la del ferrocarril. Podríamos hablar de ti. ¿Quién es Ángel? Bueno, pues yo soy un burgalés que se mudó al País Vasco por amor. Y bueno, alguien que ama a Dios, soy el esposo de una bella mujer y el papá de un hermoso hijo. Wow. Mi infancia tiene algunas partes bastante oscuras, o sea, yo no vengo de ningún hogar que fuera bonito, idílico, como quizá pues, muchos hogares, sino que por el contrario, Benjamín, yo tengo un hogar en el que pues, mi mamá, pues, cuando era un niño, ella huyó de un papá pues, que tenía bastantes problemas con diferentes adicciones. Y bueno, entonces fui criado gran parte de mi infancia por mis abuelos. Yo no vengo de un hogar religioso, ni creyente, lo típico católico español, ¿no? Esto de que es más por cultura que por una fe viva. Hasta que, bueno, pues mi padre pues, tenía ciertos momentos en los que trataba de recuperarse, ¿no? Se desenganchaba, otra vez volvía a lo mismo y estuvimos así hasta que, bueno, a los 11 años conocí a Jesús de una forma increíble. Esto fue en mi colegio, cuando proyectaron la película de Jesús de Nazaret. Fue en ese momento que de una forma increíble, o sea, me sedujo ese personaje. Te cautivó. O sea, yo nunca me cautivó, yo nunca había escuchado hablar de él en esa profundidad, sino más que ver con ese personaje superficial con el que convivimos como cultura. Y justo ahí fue que en mi barrio había una iglesita evangélica, a lo lejos se escuchaba los gritos del típico predicador pentecostal. Y fue en ese momento que entré, fui totalmente quebrantado por el Señor. Pero ¿No fuiste entonces de la mano de alguien que te invitó? No, que va. De ahí viene ya ahí tu personalidad, atrevido para... Sí, claro, y era tímido, yo era súper tímido. Y ahí entré, había de hecho una persona en la puerta, le dije, oye, ¿puedo entrar aquí? Y él me dijo, la casa del Señor tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Sí, parece como de cine, pero realmente fue así. Hasta que era una fe inmadura. Era una fe que no estaba cimentada realmente en la palabra de Dios. Entonces, con el tiempo, empecé a juntarme con mis colegas, a hacer cosas desde fumar marihuana hasta otras cosas, que sea beber, la noche. Era joven porque era un adolescente realmente y me dio poco tiempo, ¿no?, a lo que le puede dar a una persona que ha estado, yo qué sé, 30 años haciendo una vida ahí súper oscura. Pero a la edad de 17, de una forma radical, viví una experiencia horrible porque no encontraba sentido a mi vida. De hecho, traté de quitármela, no en 2, sino en 3 ocasiones, hasta que Jesús, en ese momento Benjamín, me tocó el corazón, me transformó, me cambió y lo más importante es que me hizo nacer de nuevo. Él fue trabajando en mí de una forma progresiva. Con el tiempo fui perdonando a mis ofensores familiares. Todas las heridas internas que había dentro de mí empezaron a cicatrizar de una forma milagrosa. Me regaló a mi mujer, a Kelly, con la que llevo casado 10 años, 10 benditos años. Y nada, y hace un año he tenido a mi bebé, a mi precioso Caleb. Y nada, y ahora pues servimos al Señor de forma activa, sobre todo para hacer llegar este mensaje a esas personas que no lo han escuchado nunca. Al final ese
es la razón por la que arde mi corazón. ¿En qué momento tienes esa vocación, ese llamado? ¿En qué momento nace? A partir de esa conversión que nos has comentado, ¿en qué momento empieza a nacer un deseo, una pasión por predicar el Evangelio? Pues te diría, Benjamín, que fue instantáneo. Uh-huh. O sea, fue muy repentina la vocación, porque es que al final, a ver, yo no conocía cómo funcionaban las cosas dentro de la iglesia. Uh-huh. Yo no conocía la jerga evangélica, no conocía el lenguaje cristiano en el que nosotros nos manejamos, nuestros códigos y tal. Yo no lo conocía, yo realmente lo hice como el efecto natural de alguien que ha recibido el choque de la gracia. En ese momento recibí a Dios, fue tanto de verdad, o sea, el gozo tan profundo que recibí, la alegría, la sanidad, que es que yo no podía silenciarlo. Y lo contaba de una forma natural a el sitio donde estudiaba, a los chavales del barrio, a mis antiguos amigos, lo contaba a todo el mundo y no podía callarlo, a mis familiares que no conocían a Jesús, y no podía parar, la verdad. Sí, digamos que fue un cristiano, una conversión no de manual, completamente orgánica. No, claro, totalmente, orgánica, totalmente. Sí, no había alguien que te dijera, así son los pasos, sino que fue algo tan espontáneo y tan genuino. O sea, en ningún momento mi pastor me dijo, debes evangelizar, toma unos panfletos, sal al parque. No recibí un curso teológico acerca de cómo hacerlo, ni un curso de 8 tips para vencer el miedo. Sencillamente lo hice. ¿Hay un momento en tu vida como joven donde ya eres un cristiano, una persona, hay un momento que hay un cambio muy intencional, ese momento de decir, bueno, soy más que un cristiano, soy un discípulo, tomo mi cruz y voy a seguirle, es decir, renunciar a algo para ganar algo y que te haya traído hasta aquí? Sí, claro. Al igual que lo anterior, esto fue instantáneo también. O sea, fue instantáneo. Date cuenta que yo no vengo de un hogar cristiano. Sí. A ver, en un hogar cristiano, esto tiene al final sus pros y sus contras. Nacer en un hogar cristiano tiene el gran privilegio de que tienes una fe que es accesible en el ambiente en el que naces. Es decir, te puedes convertir, puedes interesarte por la fe y la tienes presente, ¿no? A diferencia de la desventaja que sufre una persona que nunca ha escuchado el Evangelio. Ahora bien, pero también tiene otro gran peligro, y es el de al final adquirir como una fe cultural o tradicional o familiar que al final carece de vida en sí misma, ¿no? Y vas a la iglesia por ir y demás. Pero en mi caso no, en mi caso, o sea, fue recibir a Jesús de una manera instantánea en la que todo mi mundo se trastocó. O sea, todo, en mi vida, o sea, se puso patas arriba al conocer a ese héroe Galileo. Y instantáneamente pues empecé a dar frutos de arrepentimiento, es la palabra. El primer fruto, por ejemplo, fue perdonar a mi padre, que era de hecho la persona con la que vivía. Eso fue un proceso bastante costoso, pero mereció la pena, porque le dije que no a mi ego para decirle que sí a Jesús. Y el siguiente efecto que trajo la salvación a mi vida fue el hecho de que mi madre, Benjamín, era literalmente una desconocida para mí. O sea, yo no... sí, había escuchado su voz literalmente 2 veces y literalmente yo no me acordaba de su rostro. Wow. O sea, para que tú veas el nivel de lejanía entre ella y yo, ¿no? Sí. Hasta que Jesús literalmente habló a mi corazón, y mi esposa también me ayudó mucho en este proceso. Debes perdonarla, porque yo albergaba un odio muy profundo dentro de mí. Me negué durante un tiempo a hacerlo, porque ¿cómo es posible que yo haga algo así? Tendría que ser ella la que me llame por teléfono y me pida perdón. Sí. Sin embargo, asumiendo el discipulado al que me había aventurado el día que le dije que sí a Cristo, dije, venga, Señor, tienes que ayudarme y tienes que darme el poder de hacerlo, porque realmente, o sea, yo no tengo el poder para nada. Entonces, así lo hice. La llamé por teléfono
y le dije, soy tu hijo, quiero que sepas que te perdono. Quiero que sepas que no tienes un hijo en la distancia, que te odia o eso, que siente rencor hacia ti. No, para nada, tienes un hijo que te ama, tienes un hijo que te perdona, y quiero que duermas bien, quiero que tengas la conciencia tranquila, porque creo que ese es el verdadero perdón. Y bueno, fue una experiencia hermosa en la que sufrí una sanidad interior como nunca antes, y eso trajo como consecuencia muchos efectos buenos a mi vida. O sea, yo ahora soy papá y traigo salud a mi hogar. Te puede dar una paternidad sana. Claro. Y claro, hacer crecer a un hijo sano, es. sin ningún tipo de secuela. Así ¿Qué es. fue para tus abuelos que te criaron ver esa transformación en primer plano? Sí, bueno, luego cuando yo fui creciendo, bueno, mi abuela es cierto que murió un poco cuando yo era pequeño, pero claro, toda la familia en conjunto, Benjamín, la verdad es que fliparon. Porque es que mi cambio, o sea, fue súper notable. Y de hecho mis antiguos amigos me veían y me decían, pero es que tú literalmente eres otro. O sea, es que cambié hasta exteriormente, es que eres otro. Y fue increíble, porque eso dio testimonio. Sobre todo, mira, hay algo que a mí me pesa muchísimo. Y es, yo tengo una hermana, somos solo dos hermanos. O sea, mi hermana, ella se llama Tania y yo, y ella no conoce a Jesús. Y nunca ha tenido una experiencia. Ella cree en Dios, cree a su manera, y no se cierra para nada. O sea, está muy abierta a la espiritualidad. Me acuerdo un día que ella me dijo, es que estoy viendo que el cristianismo funciona para ti. O sea, estoy viendo literalmente que has perdonado, estoy viendo que eres capaz de mantener un matrimonio sano, estable, estoy viendo que tu carácter ha cambiado. Y empezó a leer el Evangelio de Mateo, interesada porque vio en mí un evangelio atractivo a partir de los resultados. Y empezó a leer, está en el proceso, y yo sigo orando muchísimo por ella, pero esto es lo bueno, o sea, que la gente vea el cambio que Dios ha hecho en nosotros y poder reflejar la luz a los demás. Y Ángel, quizás muchos jóvenes que te siguen, que nos están viendo, que están viendo en estos momentos esta entrevista, ellos dicen, yo quiero desarrollar un evangelismo activo en mi lugar de estudio, universidad o en mi trabajo. ¿Hay algo que se pueda hacer hoy para convertirse en un ángel mañana? Es decir, hay una dieta especial con la que todo deportista tiene una dieta, tiene una disciplina, tiene un sacrificio. Entendemos que el llamado es una gracia que Dios nos da, pero hay algo que les podamos animar a los jóvenes Sí. que tenga que ser pues esa dieta que les va a hacer convertirse en personas que Sí. Dios los pueda usar. Claro, a ver, en primer lugar, o sea, quiero decir que yo no soy una referencia en absoluto, en el sentido de que yo soy literalmente un hombre que está en proceso, al igual que otro. En primer lugar, entender el Evangelio. O sea, ¿de qué trata el Evangelio? Porque, mira, yo, por ejemplo, en mi primera etapa de cristiano, donde estás más encendido que un edificio en llamas de amor por el Señor, sí, lo daba todo, buscaba muchísimo al Señor, pero ¿sabes cuál era mi error? Que pensaba que al final la salvación recaía sobre mis propios méritos. Pensaba que yo podía contribuir en algo a mi salvación o a que Dios me amara más, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Hasta que hace unos años entendí verdaderamente lo que era el Evangelio. Que esto no consiste en que yo pueda hacer muchísimas cosas para ganar el cielo o la aprobación de Dios. Que este camino no consiste en una escalera moral en la que yo puedo escalar hasta trepar al cielo, ¿no? Ni nada por el estilo, no. En que esto consiste en que tengo un Dios perdonador que vivió como yo no podría vivir ni tan siquiera 20 vidas, que él obedeció a Dios de forma perfecta y que eso, o sea, me es imputado a mí. Y eso es asombroso. O sea, eso realmente es asombroso. Y o sea, mi vida cambió.
Mi relación con Dios cambió. Mi manera de entender el cristianismo cambió por completo. ¿Por qué? Porque si ahora caía en algún tipo de pecado, ya no me culpabilizaba hasta el punto de decir, va, dejo de orar y me alejo de la iglesia porque no soy digno de este camino. ¿No? El cristianismo me dice, efectivamente, no eres digno de merecerme, sin embargo, existe alguien que es digno de ganar todo lo que tú no puedes, y ese es Jesús. Y eso fue sorprendente. Y parece como una bobada, que no se le da mucho valor, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ambiente cristiano, pero te sorprendería la cantidad de cristianos que no han entendido el mensaje del Evangelio para nada. Y en segundo lugar, cultivar esa relación sobre todas las cosas en una vida de oración. Es decir, por ejemplo, estás currando y estás deseando de decir, ¡guau! Me encantaría llegar a casa, de verdad, media hora antes, porque tengo unas ganas de orar increíbles. O sea, decir, me acuerdo, por ejemplo, que me convertí, fíjate, igual a día de hoy, ¿no? Con la madurez que he desarrollado con el tiempo, no lo haría de esa forma. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estaba estudiando y estaba encendido de amor por Dios. Y lo que hacía era, me escondía en el baño, porque digo, es que estoy desesperado por hablar con Dios. Me acuerdo que me metía en el baño y decía, y me ponía a orar, ¿no? Un rato. Y esa es la pasión a la que realmente Dios quiere llevarnos. Y hay que cultivarla. Señor, quiero estar contigo. Quiero enamorarme de ti. Porque este camino al final es un camino de amor. O sea, no es un camino de reglas, de mandamientos, ¿no? De todo el tinglao que tenemos montado, que está muy bien. Que hay una cultura evangélica y está muy bien. Pero trata del amor. Total. Y todo lo que se sale de ahí no se entiende, ya se pervierte o se convierte en una religión. Eso es. Se convierte en una rutina, en una tradición. Eso. Se vicia. Se vicia, ¿verdad? sí. Se vicia y nos quedamos obsoletos si el motor, que es el amor, no lo pone en movimiento. Y Ángel, para todos aquellos quienes este personaje que vemos en los vídeos, en Instagram, en las universidades, ¿quién es Ángel detrás de cámara? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en el día a día? A veces nos cuesta imaginárnoslo. Te imaginamos como te he encontrado yo ahora, todo el tiempo haciendo entrevistas. ¿Qué haces fuera de línea? No, yo también duermo y como. No, bueno, yo soy, sin más trabajo, soy dependiente, soy, pues ya te digo, papá de un hijo, esposo de una preciosa mujer. Y nada, pues estoy ayudando en mi iglesia local, trabajo, estoy con la familia, con los amigos, pues como cualquier tipo de persona, ¿no? ¿Y esto que vemos en Ángel es todo lo que tenemos o esperamos en 10 años ver cosas completamente diferentes? Es decir, ¿qué aspiración tienes? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Me veo, mira, pues yo soy una persona que piensa mucho en el futuro. Pero pienso en el futuro de una forma siempre muy positiva. En serio, soy la persona más soñadora del mundo, pero de una forma increíble. Y, o sea, de hecho estoy viviendo cosas a día de hoy que en mi pasado soñé. Y está siendo increíble porque cuando sueñas en Dios se cumple. Amén. Si sueñas pues por tus propios caprichos egoístas, pues evidentemente no se va a cumplir. Y si se cumple será una auténtica desgracia. Lo que pasa que sueño muchísimo con mi nación, es decir, con España. Yo sé que el mismo Jesús dijo, id y predicad por todo el mundo. Está bien, pero me duele muchísimo España, me duele muchísimo mi país. Me gustaría, yo qué sé, a futuros, pues poder crear algo que sea propio para España. Para España, para que, por ejemplo, los cristianos españoles sepan cómo funciona este país, qué es lo que se crea aquí, qué es lo que se respira. Me gustaría eso. Esa es una ambición futura, poder elaborar un material, un curso, un libro, no lo sé, pero algo que realmente lleve a los españoles a romper con el miedo, a hacer una buena defensa de su fe y aprender a ser iglesia en el contexto español. Creo que muchas personas, no voy a decir que te admiran lo de Dios en ti, admiran esta pasión, este fuego, y a muchos creo que
te han visto y han dicho, wow, se ha atrevido a hacer lo que yo tanto quise hacer y no me atreví. Admiro a ese hombre. Ese hombre merece todos mis respetos. Y te has ganado un lugar en nuestro corazón, en nuestros, a quienes seguimos y queremos seguir nutriéndonos. Entonces, a lo mejor por España, ¿verdad? Tienes una serie de conferencias, formación en evangelismo, apologética y demás, ¿no? ¿Te gusta ese campo, ¿no? Claro, claro, formación? la apologética la verdad es que me fascina, claro, de hecho, bueno, mañana estaremos viendo una serie de talleres evangelísticos en los que también hablaremos acerca de apologética y por supuesto estoy trabajando muy arduamente en una escuela de apologética que pienso seguir desarrollando porque realmente el cristianismo, o sea, tiene buenas respuestas para una cultura que se hace cientos de preguntas. Qué interesante. Y Ángel, ¿hay algún momento en toda esta carrera, estos años, donde Ángel duda, no tanto de su fe, sino duda de su llamado, se siente incapaz de desarrollarlo? ¿Hay algún momento frágil en el que peligra lo que hoy estás llevando a cabo? Todos los días. O sea, todos los días, Benjamín, pero sin lugar a dudas. O sea, date cuenta que o sea, este mundo es súper intimidante. Y yo al final, pues, mi foco no se encuentra en la iglesia, se encuentra en la sociedad, ¿no? O sea, me apasiona de verdad poder despertar en todos los cristianos esa conciencia de que el mundo se está perdiendo. Pero sobre todas las cosas, mostrar el Evangelio a las nuevas generaciones, eso para mí es fantástico. Y claro, o sea, a veces se mira uno al espejo y encuentra todas sus carencias, todas tus debilidades. Es el hecho de saber que hay personas mucho más inteligentes que yo, pero el Señor siempre viene recordando cada día que precisamente Él escoge a las personas frágiles, como lo puedo ser yo, y que sorprendentemente Él nos capacita. Y lo he visto a lo largo de todo este tiempo, una capacidad que honestamente yo no tengo. No sé si tienes alguna experiencia, alguien que recuerdes y que hayas terminado la entrevista y haya sido muy difícil acabarla aquí dentro porque te llevas esa carga, esa cara de esa persona con la que te hablaba, ese problema que notaste. Eso debe ser también difícil, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia? Claro, he tenido muchísimas. O sea, tanto en entrevistas de YouTube como también hablando en conversaciones en mi trabajo. Por ejemplo, una de las bazas enormes que tengo para poder predicar el Evangelio es en mi trabajo. Es el mayor escenario donde puedo hacerlo. Y ahí, pues claro, tú escuchas a las personas, qué importante es escuchar a las personas y te das cuenta de que la mayoría de obstáculos que tienen para creer, o sea, están más anclados en los prejuicios que en la falta de evidencia. Y esto es verdaderamente triste. Pero he tenido experiencias increíbles, o sea, increíbles. Con la persona que me limpió el coche, en un lavacoches, ¿no? Poder conectar con ella, poder estar quedando con ella, poder ir a desayunar juntos, visitarme al trabajo para hablar del tema, desde conversaciones con personas en la calle, cómo han salido regando lágrimas, increíble la verdad. Y deseo ver testimonios del poder de Dios en esta larga temporada que viene, si Dios lo permite, y sí. Quiero hacerte algunas preguntas cortas de respuesta breve, que son muy sencillas, pero nos muestran un poquito quién es Ángel. Sí. Por ejemplo, ¿qué música favorita escucha Ángel? Música favorita. Ajá. Bueno, pues principalmente, a ver, te voy a ser honesto, ¿vale? Me gusta la música cristiana, pero me gustan las buenas voces.
Ujú, Me gustan, por ejemplo, desde decirte Frank Sinatra ujú. hasta decirte un Luis Miguel. O sea, a mí me apasiona la Bien, voz, bien, bien. en serio. Hasta ópera, Ajá, me gusta muchísimo la sí. ópera. No sé, me gusta la música con gusto, el blues, el jazz. Me encanta Wow, la música con gusto. buenísimo. Sí, sí. Tienes un libro, hemos hablado acerca de eh, Locos por Jesús, pero Ujú. ¿tienes un libro que te haya marcado? Mm. Sí, en esta última temporada estoy consumiendo muchísima apologética. Ujú, Me gusta muchísimo, la verdad. ujú, Hay un libro muy bueno, de un hombre, José Carlos González Hurtado, si no me ujú, confundo, que se llama Nuevas evidencias científicas para creer en Dios. ujú. Increíble. Wow, buenísimo. Está muy... Increíble, la verdad. Y sí, todo lo que tenga que ver con apologética en este último tiempo, la verdad que me fascina. Me Una fascina. película que te haya marcado, Una película que me haya que marcado. podrías volver a ver 7 veces. Buah, tengo de todo tipo. Prefiero el paraíso. Ujú. Prefiero el paraíso. ¿Ese es un título de una película? Sí. Vale, vale. Prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. O sea, es increíble. Es ¿Sí? un. Sí. Habla de la verdadera ambición del ser humano en cuanto a conseguir puestos y tal, o a preferir el paraíso, el cielo. Mm, Es la interesante. historia de un sacerdote antiguo, que él era un crack. Él se quería ir de misionero a la India y el Señor le habló que no, que allí había, donde vivía, muchos huérfanos. Entonces él se volcó a ellos para cuidarlos y el Señor le dijo, ahí están tus indias. Ujú, Y entonces la Iglesia Católica, ¿no? En ese momento la institución estaba muy encima de él porque él era todo lo contrario a eso. ujú, Él estaba siempre en la calle, él amaba a las personas y no le preocupaba tanto esa liturgia, ¿no? mm, Y la película va de eso. ujú. Déjate de cargos, déjate de puestos, déjate de todo eso y vive el verdadero evangelio como es. Es increíble, o sea, la he visto literalmente 10 veces. Una virtud de Ángel. Una virtud, pues no sé, yo creo. Siempre está ese miedo, ¿no? A decir, tengo esta virtud, no lo sé. Bien. No lo sé. ¿Y un miedo? Una virtud me considero yo personalmente, y si no, pues quiero reforzarlo y mejorarlo, me considero un buen comunicador. Ujú. Un miedo, solo uno. Muchos miedos, la verdad. El miedo sobre todas las cosas de sentir que lo que uno está haciendo no sirva para nada. Ujú, Tengo un miedo enorme a eso. De decir, tanto trabajo y tanto esfuerzo para nada. Está siendo irrelevante. ujú. Eh, Hablábamos comiendo, un mentor, mentores, alguien en el que Sí, reincides, llamas, sí, buscas. o sea, hay influencias Sí. que son esos mentores que te han sido útiles y te lo son Ujú, en la distancia, sí. y luego están esos mentores cercanos con los Mm, que compartes vida. ujú, Por ejemplo, hablaba de Paul Washer, que a mí me gusta muchísimo. Tengo un predicador favorito que es Sugel Michelin, entre otras figuras, ¿no? Podría decir más. Luego tengo a las personas que están cerca de mí, por mm. ejemplo, a mi pastor, a su hijo, él se llama Marcos y es muy bueno tener esa conexión, tener ese apoyo, Ujú. tener esa rendición de cuentas. Sí, Qué interesante. Bueno, Ángel, vamos a seguir sí, porque vamos a una parte de la entrevista donde vamos a abordar algunos temas eh, que están ahora mismo muy latentes aquí. Hemos elegido este lugar, las universidades donde se están formando y tú no paras de formarte, ¿verdad? Así que vamos allá.